médicos sumamente respetables con los cuales vamos a conversar de arranque nomás. Estoy saludando al doctor Ricardo Teijeiro, ya un invitado habitual de este programa, un colaborador casi del programa. Doctor Teijeiro, muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Bueno, y además estamos convocando a Eduardo López, que todos sus colegas dicen que es una eminencia en el mundo de la infectología. Doctor López, muy buenas noches nuevamente y gracias por estar aquí en el programa. No, muchas gracias por invitarme, Leuco, y saludo a Ricardo, por lo menos en forma virtual. En forma virtual. Sí, no, un gusto, Eduardo, compartir con vos. Eduardo, sobre todo un maestro de todos nosotros. Bueno, me alegro entonces porque nosotros también lo consideramos con rigurosidad, con excelencia científica como para hablar de estos temas. La primera pregunta, doctor López, es personal. ¿Cómo está usted de salud? Porque tengo entendido que usted también atravesó el COVID. Sí, yo tuve un COVID leve, ya estoy volviendo, ya he trabajado toda la semana pasada en el hospital y hoy también. Tuve un COVID leve, por suerte tenía las 2 dosis de vacuna, yo me vacuné con la Sputnik V, y realmente la evolución fue una evolución leve, benigna, ¿no? Lo que revela que la vacuna fue buena. Pero quiero hacer un arranque que le va a servir a usted. ¿Cómo no? Nos contagiamos 25 personas, de las cuales 24 estaban vacunadas, y la diseminación de la cepa fue espectacular. En 5 días tuvimos 7 u 8 casos, y la cepa que estaba circulando con intensidad fue la cepa Manaus, que tiene una alta transmisibilidad, por lo menos, ¿no? Epa, qué preocupante, doctor. ¿Y cuántos ya se han recuperado? Nos hemos recuperado todos estaban vacunados menos uno que no había querido vacunarse, y ninguno requirió ni hospitalización, ni ninguno requirió oxígeno, que decir que la vacuna, que estábamos todos vacunados con la misma vacuna, fue útil, ¿no? Claro, sin lugar a duda. Le hago la primera pregunta para los dos, arranco por el doctor Teijeiro. Doctor, todos los especialistas más o menos han manifestado, incluso el propio doctor Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que se está complicando la cosa, que están aumentando los casos y no descartan la posibilidad de generar un mayor cierre. Por eso nosotros nos preguntamos ahí, ¿se viene el cierre total por el aumento de contagios y por la cantidad, por la letalidad que tienen en este caso? ¿Usted qué opina, doctor Teijeiro? Sí, por la gran contagiosidad, no por la letalidad, porque tenemos que decir que si comparamos con la primera ola, no estamos mucho más allá de la mortalidad que teníamos en ese entonces. Lo que sí, y esto lo decía Eduardo, la contagiosidad de estas nuevas variantes son muy importantes, el crecimiento del caso que tuvimos. Si nosotros miramos 2 semanas atrás, nosotros veníamos en descenso, realmente, claro, en Cava, en sectores de la provincia de Buenos Aires. Otras provincias están viviendo otra situación, porque obviamente empezaron más tarde y quizás tienen un incremento importante, como Santa Fe, Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba. Pero nosotros veníamos en un descenso, que en estos últimos días estamos teniendo un pico importante. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro, tenemos que frenar la circulación del virus y la circulación de la gente. ¿Por qué? Porque esto se transmite de persona a persona. Y todos estamos viendo cómo está la situación en este momento del sistema sanitario. Entonces, no cabe ninguna duda que hay que tomar algunas medidas transitorias, por regiones, claro, pero sí hay que tomar medidas. Doctor Eduardo López, lo he escuchado decir que si no aumentamos el nivel de vacunación y la velocidad de vacunación, cerrar muchísimo es como meter al virus en el closet. ¿Lo dijo así, doctor, o me equivoco? No, lo dije bastante parecido. Lo que yo decía es, yo coincido que podía aumentar las medidas de restricción. Si llegamos a una fase 1 o 2, eso lo definirá el Ejecutivo. Pero es evidente que la curva no sigue bajando, se aplanó con tendencia hacia arriba, como bien decía Ricardo. Y en segundo lugar, si nosotros hacemos un cierre de estas características, si no acompañamos de un aumento del testeo, vamos a poner el virus en el closet. Y lo segundo es que inexorablemente nosotros necesitamos aumentar la vacunación. No es bueno que sábado y domingo y feriado caiga la mitad del nivel de vacunación,
porque mucha gente que trabaja aprovecha el sábado y domingo para vacunarse. Seguro. Y los vacunatorios es evidente que muchos están cerrados. Quiere decir que si nosotros cerramos como el año pasado, hacemos una fase 1 y 2, pero no acompañamos el aumento del testeo, no nos va a servir, porque cuando abrimos el virus va a seguir circulando. Y hoy estamos con un porcentaje de positividad entre testeados y positivos que es muy alto, está arriba del 25-30% y iría de 34%. ¿Y eso sabe qué significa? Que estamos pescando en la pecera. ¿Por qué? Porque estamos solamente testeando a los sintomáticos, pero no a los contactos estrechos, ni a los pauses sintomáticos o los asintomáticos. Es interesante lo que plantean. Una pregunta que es más complicada, pero bueno, son médicos, son científicos muy reputados y no hay problema. Pero digo, es el segundo país del mundo en cuanto a cantidad de muertos por millón de habitantes y es el cuarto en cantidad de contagiados. ¿Hay algo que hemos hecho mal? ¿Hay algo que podemos corregir, doctor Tejero? Obviamente que son muchas las cosas que podemos corregir. Nosotros a veces tenemos la intención de compararnos con otros países. No tengo ninguna duda que la comparación no sirve. Nosotros no estamos a la altura del sistema sanitario europeo o de distintos países. Nosotros tenemos un sistema sanitario que debemos reconocer que por lo menos en el sistema público hubo una falta de inversión en los últimos años, pero podemos hablar de 40, 50 años, no sé. En realidad yo tengo solo 40 años de médico. Claro. Y la falta de inversión que tuvimos no podemos solucionarlo en un año de pandemia. Eso es una realidad, pero es una realidad para adelante. Tenemos que empezar a mirar cómo hacer un programa de salud realmente claro para todo el país. Hacer una política de salud, no hacer política con la salud. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero independientemente de eso, en la pandemia, si bien hay muchas cosas, y esto es una enfermedad que nosotros desconocíamos y vamos aprendiendo a medida que vamos transitando, hoy tenemos que reconocer que tenemos un sistema donde podemos brindar mayores posibilidades a los pacientes. Primero, porque conocemos más de la enfermedad, podemos brindar mejores tratamientos, hemos dejado tratamientos atrás que hemos reconocido que no eran para nada efectivos, claro. Y también hemos incrementado y hemos capacitado al personal de salud. Pero siempre tenemos el cuello de botella, que es la necesidad básica y más importante, que justamente el personal de salud, la enfermería, los médicos y todo el personal de alrededor que acompaña. Sin duda. Doctor López, ¿usted qué opina? ¿En qué nos hemos equivocado y qué se puede mejorar? Por supuesto, lo antes que se pueda. Bueno, yo creo que en toda pandemia siempre hay errores. Si empezamos por la OMS, que dijo que esto no era una pandemia, siguiendo que no había que usar barbijo, y no le agrego otras cosas más para no hacer perder tiempo. Pero sí, hay errores que se han cometido. En primer lugar, yo creo que el mayor problema fue que esta segunda ola, que estaba prevista, no preveímos, yo me voy a incorporar, que iban a tener tanto impacto las cepas de alta transmisibilidad. Y esto sí fue muy importante. Creo que Semana Santa no ayudó. Yo fui uno de los que dije que habría que pararlo, pero bueno, se hizo Semana Santa y cuando vino una gran ola. Fíjese que el aumento fue muy importante. Claro. Y lo tercero, tenemos que aumentar, muy importante, la vacunación. Tengo la buena noticia que me han dicho que llegan 10 millones de dosis en los próximos, durante el fin de mayo y todo junio, que eso es muy importante, porque nosotros tenemos que terminar de vacunar completamente al adulto mayor. Claro. Y lo voy a explicar por qué. Porque el 40% de nuestros casos ocurren en la gente joven, de 20 a 39 años. Sí. Pero el 82% de las muertes ocurre en mayores de 60 años. Claro. Es verdad que las camas de terapia están ocupándose menos con los adultos mayores, pero cuando entra un adulto mayor la mortalidad es 50%, especialmente cuando es respirado. Claro. Entonces ahí usted tiene una población que naturalmente tiene que cubrirla, que es el adulto mayor. Chile la cubrió con 2 dosis, inclusive Brasil ha cubierto con 2 dosis el adulto mayor, y nosotros también tenemos que cubrirlo con 2 dosis. Así que es una propuesta que usted está haciendo, privilegiar el tema de dar la segunda dosis antes que extender la vacunación de la primera dosis a los que tienen menor edad.
Yo creo que si vienen 10 millones de dosis, Sí. se puede hacer ambas cosas. No sé qué opina Ricardo, pero es con 10 millones de dosis uno puede manejar esto. Pero para ustedes hacer esto, Claro. tiene que dar arriba de 150.000 vacunas por día de lunes a viernes. España está vacunando hasta las 12 de la noche, ¿no? Yo digo para que también sepamos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, doctor... De lunes a lunes, Claro. diría. Tendría que ser No, de así, lunes tendría a que ser viernes. una especie de... De lunes a popilla. lunes. Yo creo, en una pandemia donde todos estamos poniendo esfuerzo, el sistema de salud no tenemos horario, no cobramos horas extras, Nada. no discutimos absolutamente nada, estamos sábado y domingo. El sistema de salud tiene que estar acorde a la pandemia. Pues se tendría que estar vacunando Claro. todo el horario posible y de lunes a lunes. Y estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Si bien 10 millones de dosis o más. Y también agrego que es altamente probable que en junio empecemos con una producción nacional de vacunas. Yo, según tengo el informe, junio, julio vamos a tener producción. Que eso también es muy importante, porque esa producción que va a ser de Sputnik V va a ser para nuestro país. Entonces nosotros tenemos que vacunar masivamente en el menor tiempo posible. Y obviamente, y de acuerdo con Eduardo, a los que tenemos más riesgo de tener morbimortalidad, a los tener casos graves. Pero también hay que pensar que después tenemos que bajar la edad, porque una de las cosas importantes de la vacunación masiva es poder contener esta pandemia, no generar la posibilidad que vayan circulando y que sigan nuevas mutaciones, nuevas variantes, y la única manera es esta. Reino Unido, agrego, que pudo controlarlo con medidas estrictas y con una muy buena vacunación. Y se jugó a una dosis primero. Fue lo que masificó, ¿no? Ahora, disculpe la ignorancia, doctor López. No son de los 10 millones de vacunas que vienen, de dosis, no sabemos si son de la primera o de la segunda, el componente 1 o el componente 2. O 2 veces colocar el componente 1 también se puede. No, este está refiriéndose a la vacuna de Sputnik V, la vacuna rusa. La vacuna rusa tiene su potencia en que tiene 2 componentes distintos. Claro. Entonces, si usted no vacuna con el componente 2 y vacuna con el componente 1, lo transforma en una vacuna vectorial común. ¿Está bien? Si usted da el componente 2, es una vacuna que potencia porque aumenta mucho el título de anticuerpos. La información que tengo es que va a llegar una alta cantidad de vacunas de AstraZeneca, y también va a llegar el componente 2 de la vacuna Sputnik. Estas son buenas noticias. Bueno. Esto fue lo que se anunció. Sí. Creo que esto sí es importante, porque si usted tiene la vacuna de AstraZeneca, que usted puede dar su segunda dosis a las 12 semanas, prácticamente usted va a poder vacunar a la mayoría de los adultos mayores en forma completa y vacunar con el componente 2 a los que tenían el componente 1. Lo que sí tiene que, una vez que usted comienza, tiene que ser sostenido a través del tiempo para empezar a vacunar a los que tienen comorbilidades debajo de 59 años, que eso también es el otro gran grupo, ¿no? No hay ninguna bala de plata en este momento, Leuco, que solamente la vacunación. No hay ningún tratamiento hoy que le cambie el pronóstico a un paciente que tiene enfermedad COVID. Está claro, está muy claro. Hay un tema que no sé si es científico o político, pero es realmente escandaloso y se los quiero plantear, que es que hoy la provincia de Formosa, que en un momento se puso casi como ejemplo de bajos contactos, hoy dio 5.630 casos, diciendo que bueno, que se habían atrasado en cargar la cantidad de contagios. La provincia lo responsabilizó a la nación responsabilizó a la provincia de Formosa. Lo cierto que me pareció un verdadero despropósito que 5.630 casos no se hayan cargado. ¿Por qué puede haber ocurrido, doctor Teijeiro? Y ahora le pregunto al doctor López. Bueno, obviamente que esto fue una falla en la notificación. Si ustedes recuerdan, por allá por octubre, nosotros también tuvimos un problema en notificación en los casos fallecidos y de repente aparecieron una cantidad de casos que en muy corto plazo, algo de 3.500 casos eran los fallecidos que no se habían cargado. La realidad que desconozco el motivo administrativo que llevó a esto, pero hay que reconocer que es una falla del sistema grave.
porque este reconocimiento podía haber hecho tomar medidas Claro. si se podía saber en su momento cuál era la epidemiología real de lo que estaba pasando, ¿no? Doctor Eduardo López. Es un modelo muy interesante. Usted sabe que lo que muestra el Ministerio de Salud de Nación es lo que cargan las provincias. Que sí que yo cargo 0, marca 0. No hay ninguna alternativa. Es absolutamente automático. El sistema claro. es excelente. El gobierno de Infran se olvidó de cargar nada más que más de 5.000 casos. No sé si está claro. Sí. Esto es un error severo, porque además si usted tiene 5.000 casos menos, usted no sabe qué medida tiene que tomar desde el punto de vista de salud pública. Claro. Pero yo le puedo afirmar que van a seguir apareciendo casos y blanqueo de casos que no estaban cargados. Esto es un error concretamente grave de la provincia de Formosa, no del Ministerio de Salud de Nación. El Ministerio de Salud de Nación tiene un sistema excelente que carga lo que nosotros le enviamos, Lo como que la provincia provincias y como sí, absolutamente. Sí, no los quiero comprometer, obviamente, porque ustedes no son agentes de discusión política, sino lo estamos convocando aquí como médicos y como científicos, pero mi mirada también tiene un costado político. Tantos casos, me parece que hubo una especulación política para tratar de mostrar que la provincia estaba funcionando bien con la metodología que había llevado adelante y luego ya no lo pudieron resistir la presión. Pero insisto que no le quiero preguntar. Déjeme que termine con esto, cómo no, si no usted es, quiere contestar con mucho... No es un error sencillo, es un error, como dijo muy bien Tejero, grave. La Grave. provincia de Formosa durante todos los meses del año pasado, y yo los invito a que lo lean, es la provincia que menos casos tenía. ¿Por qué? Porque estaban estos 5.000 y pico que no estaban cargados. Claro. ¿Me explico? Claro. Esto es el tema. Y esto no es bueno, porque esto es un concepto de salud pública. ¿Usted por qué uno insiste con los testeos y con los aislamientos? Porque si usted sabe que tiene esos individuos, usted tiene que aislarlo. Sin ¿Me duda. explico? Y yo creo que va a aparecer más blanqueo. Acuérdense lo que le digo. ¿En otras provincias también, doctor, dice usted? No, en la provincia de Formosa. Ah, más blanqueo en la provincia de Formosa. Yo Bueno, creo que va a haber más casos, porque no se entiende que de repente aparezcan 5.800, como bien dice Ricardo, por un déficit grave de no cargar los datos, ¿no? Es un Es muy verdadero- probable que haya... Esto es un error de salud pública, concretamente. En la pandemia lo que hay que evitar siempre es no decir la verdad. Claro, necesitamos tener la información más certera y más rigurosa para que ustedes, que son los que saben del tema, tomen las decisiones de acuerdo a la información fehaciente y no a esconder información o el dibujo que quieran hacer desde el punto de vista político. Hablando de eso, hoy el doctor Fernán Quirós, que tuvo una postura más flexible en el sentido de decir, bueno, no descartamos ningún tipo de aumento de las restricciones, incluso tampoco descartamos el tema de las clases, porque vio cómo fueron creciendo los casos, pero también contó que él no se había vacunado, Yo creo que por un gesto político, no sé, ¿les parece bien que el ministro, que está todo el tiempo trabajando en el tema, no se haya vacunado? ¿Es una buena señal ética o debería preservarse el ministro? ¿Qué hubiesen hecho ustedes, doctor Tejero, por ejemplo? Y ahora le pregunto al doctor López. No, a ver, él dice que no se ha vacunado porque no está en contacto con los pacientes, en realidad. Obviamente yo creo que toda personalidad esencial, toda personalidad que está en gestión, que está en un lugar de esa magnitud, tiene que estar vacunado, hay que preservarlo y es una necesidad. Pero bueno, entiendo también la decisión que puede tomar él, pero de todas maneras el doctor Fernán Quirós, lo que él dice siempre es estar mirando el día a día y se van a ir tomando las decisiones de lo que se puede hacer en nuevas medidas de acuerdo a lo que está pasando. En este momento tenemos un incremento importante de casos. Sí. Tenemos que frenar la circulación del virus, la circulación de la gente, tenemos que tener más controles. Eso es una necesidad. Entonces, bueno, seriamente hay que decir, bueno, cuáles son los riesgos que estamos teniendo. Obviamente tomar medidas más acortadas en el tiempo, pero sí quizás estrictas. Doctor Eduardo López, ¿lo escucho? No, yo creo que a mí me preguntara Fernán Quirós qué haría, yo le aconsejaría que se vacunara, porque Fernán Quirós camina por los hospitales, diríamos, y fíjese usted lo que pasó en el hospital de niños, que es un buen ejemplo, así que yo creo que es una persona
muy importante, como le diría al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires o la ministra de Salud, que tienen que estar adecuadamente vacunados, porque es un personal realmente esencial, ¿no? Claro. Así que en ese aspecto yo no tengo duda, ¿no? Al respecto. Bueno, a los dos, doctor Teijeiro, doctor Eduardo López, ha sido un verdadero lujo para este programa. Les agradezco muchísimo su buena predisposición y toda la información y reflexión que nos han dejado. Han sido muy amables. Muy buenas noches a ambos. No, Gracias, muchas gracias, Alfredo. Leuco, Chao, por Eduardo. invitarme y un gran abrazo a Ricardo. Adiós, muchísimas gracias. Esta es la primera parte del programa vinculado a uno de los grandes temas porque se está acelerando y todo el mundo habla de que se vienen nuevas restricciones, que van a crecer los cierres, las prohibiciones, se van a evitar mayor la circulación. Todo el mundo está hablando qué va a pasar este fin de semana al respecto. Creo que hablando con estas dos personas hemos atendido con mucha claridad. Hay otro gran tema que mañana a las 6 de la tarde se va a llevar adelante que tiene que ver con la discusión, lo que yo le llamo, van por Casal, pero vienen por todo. Van por Casal,